Muy, pero muy buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo grande, rica y abundantemente. Amén. Aquí estamos y gracias le damos al Señor por el tiempo que nos da para que nosotros podamos mirar en su preciosa palabra. Y estamos en la enseñanza que habitualmente damos donde nuestro amado hermano Gonzalo. Bueno es que tenemos ese tiempo maravilloso que solamente Dios nos da. Y gracias a Él por esto. Entonces, vamos a mirar hoy el tema de cómo experimentó la iglesia primitiva el poder milagroso del Espíritu de Dios. Y para poder nosotros entender todo este tipo de situaciones y de cosas que acontecen, ¿no? Porque es para mirar a ver si aquellas cosas que se sucedían anteriormente, antes del inicio de la iglesia primitiva y después de lo que pasó con ella y lo que mirábamos nosotros en el año 70 y en el 80 ya dejaron de hacerse todo este tipo de milagros y todo este tipo de prodigios y de cosas. Y entonces hoy vamos a mirar cómo fue que entonces experimentó esa iglesia primitiva el poder milagroso del Espíritu de Dios. Porque es bueno que nosotros acotemos una cosa, no es que el Espíritu Santo de Dios no haga milagros hoy, no es ese no es la razón, ese no es el punto, no es lo que nosotros damos a entender o queremos dar a entender siempre. Esto tiene que ver es con algo que muchos de nosotros debemos de prestar atención, y es tristemente cómo y desde tiempo inmemorial se ha hecho que se ha tomado al Espíritu Santo de la manera y de la forma que no es. Se le han otorgado cosas o se le han dicho o se han hecho cosas en nombre del Espíritu Santo que realmente no son, él no ha hecho, él no hizo y no hará. Ahora, mirábamos que el Espíritu Santo operaba en ese tiempo con respecto a traer a todos aquellos que eran incrédulos. Y era una forma que en esa operación que él hacía las personas venían, pero muchos de nosotros también mirábamos que no había repetición de milagros, de ese tipo de cuestiones para las mismas personas, sino que simplemente eran atraídas para conformar el grupo de los apartados del Señor. Ahora, una cosa es la operación de ese Espíritu Santo que nosotros conocimos allá como el que conocemos hoy, y la operación de lo que Él hace hoy. Vamos a mirar primero qué era lo que ellos pensaban cuando el Espíritu Santo hacía esos milagros allá, al comienzo de la iglesia primitiva. Eso es lo que vamos a entrar a analizar hoy. Entonces decimos lo siguiente: además de la obra de los 12 discípulos de Cristo y de los 70 embajadores especiales, Cristo dio dones a algunas personas de la iglesia primitiva para que llevasen a cabo ministerios especiales. Nosotros mirábamos que esos ministerios especiales se encuentran en Primera de Corintios 12, pero no es solamente que se encuentran en Primera de Corintios 12 esos ministerios especiales o también esos dones o este tipo de cuestiones que vamos a ver ahorita, sino que se encuentran también puestos en otras partes de la misma escritura. Pero vamos a hacer énfasis en lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que dice en Primera de Corintios 12. ¿Vale? Dice lo siguiente, 1 Corintios 12:1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y es importante lo que Pablo sugiere aquí, que todos nosotros, inclusive los de ese tiempo, que era la iglesia de Corintio, no ignorar los dones. Porque también se podía estar haciendo carrera a través de que, como ya el Señor no estaba, entonces eso de los dones podía ser una farsa. No, los dones siempre han existido y los dones los ha repartido el Espíritu Santo a quien ha querido. Y por eso Pablo está absolutamente dirigiéndose a esa iglesia de esa forma. Ahora, ¿sabe qué es increíble también? Que esta iglesia de Corintio ella tenía todos los dones en acción, pero parece ser que los ignoraban. ¿Y cómo los ignoraban? A través de todo el flujo de dinero que ellos tenían, porque acuérdense que este era un puerto que reúne a los 3 continentes y tenía el paso de gente muy adinerada. Ellos con el dinero tenían y no habían estado ignorando.
el Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo. Dice aquí, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Todo aquello que tiene la gente por decir con respecto a los dioses y a las cosas que ellos mismos se forman, y cuando ellos no conocían, el apóstol Pablo, eso se los llevaba a ustedes a ese tipo de cuestiones. Se los extraviaba, los perdían a través de que ellos fueran a comunicar cualquier tipo de petición a un ídolo mudo. Es increíble porque pues la gente entendía o sabía que iban y hablaban a un ídolo mudo y nunca le encontraba contestación. El pobre ídolo era quieto, muerto en sí, pero la gente no lo entendía, pensaba ser escuchado por ellos, cuando no es verdad. Ahora dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, y esa palabra Espíritu de Dios está en mayúscula, hablando del Espíritu Santo, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y es interesante esto, porque la costumbre muy dada del cristiano es decirle al Señor Jesús Salvador, pero muy poco lo toman como su Señor. Y en ese aspecto es lo que muchos de nosotros tenemos que mirar, porque Él no solamente operó como nuestro Salvador, es nuestro Salvador, eso es un hecho claro, pero también es nuestro Señor, es nuestro Señor. Ahora dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, qué bueno es esto, ¿no? A cada uno nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Bueno, mire que cuando nosotros estamos mirando aquí, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es un don. A otro palabra de ciencia, otro don, según el mismo Espíritu. A otro, dice aquí, fe, por el mismo Espíritu. Ese es otro don. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Digamos que en esto los que causan mayor debate hoy son los dones de sanidades. Los milagros, la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas, que es lo que vimos en los versículos 9 y 10. Son los que más causan debate hoy en día. Hay gente que se ha dividido para decir que sí están que sí operan, que sí es la forma, que sí es la manera y que es la única manera de la manifestación de Dios. Otros dicen que no. Vamos a ver. Algunos cristianos dicen que estos dones ya no están activos en la iglesia de hoy, que murieron en el primer siglo porque su propósito se había cumplido. Otros creen que esos dones cayeron en desuso porque la iglesia se secularizó rápidamente y necesitaba reavivamiento. Los que dicen que dichos dones son válidos hoy señalan periodos de la historia recién en los cuales los creyentes sintieron haber experimentado una obra especial del Espíritu Santo, ya fuese sanidades, profecías o lenguas. A mediados del siglo II, algunos creyentes, anhelando las experiencias de la Iglesia Apostólica, reaccionaron contra un formalismo cada vez mayor que pareció apagar la vida de la Iglesia. Un hombre llamado Montano, que vivía en Asia Menor, pensó que tenía la respuesta a los problemas de la iglesia. Este movimiento hacía hincapié en dones espirituales especiales y en algunas áreas requería una autonegación estricta en un esfuerzo por agradar a Dios. Aunque por lo general era ortodoxo, su énfasis en los dones espirituales tales como la continuación de la revelación profética y su requerimiento de prácticas ascetas como si fuesen verdades reveladas hicieron que fuesen de condenar. La iglesia declaró que la revelación bíblica había llegado a su fin y que los dones espirituales ya no estaban vigentes.
Algunos movimientos de la iglesia de hoy tienen mucho en común con el montanismo. ¿Cuáles dones necesitamos hoy? Entonces sería la pregunta de acuerdo a lo que hemos visto aquí. Esa es la pregunta difícil de contestar, ya que estoy seguro que ni que usted ni yo queremos ser culpables de poner limitaciones a los que pensamos que Dios puede o quiere hacer todo lo que a Él le place. Ese es un punto. Otro problema es que las afirmaciones de aquellos que dicen poseer algunos de los dones más espectaculares son difíciles de verificar. También hemos de tener en cuenta que la Biblia no parece darnos una clasificación estricta de todas las habilidades que Dios confiere a los creyentes para el bien de la iglesia. Las listas de los dones espirituales se dan no solamente en 3 lugares del Nuevo Testamento, como estamos viendo aquí en 1 Corintios 12, sino también en Romanos 12 y en Efesios 4. Y note que todos estos que se mencionan varían mucho. No hay indicación alguna de que debamos adoptar ninguna de estas listas como catálogo definitivo de cómo obrará el Espíritu Santo en cada generación. Entre los dones están los que tenían un propósito definitivo en la fundación y establecimiento de la iglesia primitiva. Apóstoles y profetas, 2:20. Note, ¿por qué estoy diciendo esto? De esto que son dones y ministerios, tiene que ver con apóstoles y profetas, y estos estaban definitivamente puestos y dedicados para el principio, lo que era la iglesia primitiva. ¿Y por qué nosotros lo sabemos? Las mismas palabras que nosotros podemos mirar en Efesios 2:20 nos dan la indicación de ello. Mire qué dice aquí. Dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahora miremos una cuestión, vamos a entender. Yo sé que muchos de nosotros, por la ligereza que tenemos muchas veces de querer ver las cosas de acuerdo a nuestro pensamiento y a nuestra forma, dejamos de ver la escritura de la manera que es correcta. Pero miren lo siguiente, lo que les voy a decir. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Esta escritura, hermano, tiene 2000 años de antigüedad. Tiene 2000 años de antigüedad. Ahora, mire que lo que le está escribiendo el apóstol Pablo hace 2000 años a esa iglesia de Éfeso es que todos nosotros, o en ese caso ellos, tenían que edificarse sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahora, si nosotros, por ejemplo, estando en esta época, nos retrocedemos 2000 años atrás, entonces la indicación que el apóstol Pablo está dando, ¿cuál es? Que todos ellos, o si nosotros existiésemos en ese tiempo, tendríamos nosotros que edificarnos sobre ¿qué? El fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuáles apóstoles y cuáles profetas? Pues específicamente los que estuvieron hasta esa época. Ya han pasado 2000 años, hermano. Y eso no es para nosotros en el sentido de que, no de que no nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, sino que hasta ahí fueron apóstoles y profetas. Hasta ahí fueron. Por eso es que nosotros hoy, viendo este texto 2000 años después, entendemos que nos están diciendo que nosotros nos tenemos que edificar sobre el fundamento de esos apóstoles y de esos profetas que hace 2000 años el apóstol Pablo estaba diciendo. Por eso es que no hay apóstoles ni profetas hoy. Porque se imaginan que si hubiesen habido apóstoles y profetas después de lo que escribió Pablo, más o menos en el año 55 después de Cristo, y hubiesen habido apóstoles y profetas, entonces todos aquellos que eran del año 55 hacia atrás se perdieron de los famosos profetas o apóstoles como Guillermo Maldonado y como todos estos. ¿Y en qué se fundamentaban entonces? ¿En qué se fundamentaban? Entonces, cuando miramos la escritura, nosotros decimos, ve, qué tremendo el texto. Y aquí nos están hablando a nosotros específicamente de ello.
Esa es una razón fuerte. Yo sé que a muchos de nosotros a veces nos preguntan, bueno, ¿y dónde es que dice? ¿Y cómo me lo puede mostrar que ya no hay apóstoles y profetas? Pues este sí que es un pasaje bíblico que te enseña y puede enseñar a los demás a entender que eso ya no existe. Que eso ya no existe. Qué bueno es esto. Qué buena es la palabra y qué bueno cuando muchos de nosotros entonces aprendemos a mirar sobre ella. Es algo maravilloso para nuestras vidas. Es algo que, bueno, sabemos nosotros que nos ayuda mucho. Entonces, los dones de lenguas y profecías también, note, o sea, que estos dos ministerios, apóstoles y profetas, ya no. Ahora, los dones de lenguas, que este es otro punto tremendo, y profecías también desempeñaban el papel de ayudar a los primeros creyentes antes de que tuviesen una colección establecida de los escritos del Nuevo Testamento. Esto es interesante. Miren, todo lo que tenía que ver con lenguas y todo lo que tenía que ver con profecías, ellos tenían en ese tiempo de qué apoyarse. Pero todo esto quedó absolutamente relegado cuando fueron escritos los textos del Nuevo Testamento. Ya cuando son escritos los textos del Nuevo Testamento, entonces, por ejemplo, la profecía cambia en su señalización o en su significación. Porque antes la profecía, lo que se conocía como profecía era lo que alguien venía y hablaba de parte de Dios y decía algo que iba a acontecer o que aconteció mandado por Dios, ¿correcto? Pero ya no porque ya después de que el Nuevo Testamento fue escrito, ya quedó todo listo y ya no hay nada nuevo, ya no hay absolutamente nada nuevo. Entonces la palabra predicar cambia la significación, la palabra profetizar cambia la significación de decir algo nuevo, no, es de venir y leer la escritura y decir lo que la escritura dice. Eso es profetizar. En este caso, cuando yo le leo a ustedes la escritura, estoy profetizando. Cuando ustedes van y le leen a alguien la escritura, ustedes están profetizando. Y no es en el sentido de lo que la gente lo toma, porque también ya esa parte acabó, ya esa parte no está más. Precisamente porque el Nuevo Testamento ya está escrito el Nuevo Testamento. Otros dones como los de maestro, ayuda, servicio, misericordia, exhortación, administración, sabiduría o conocimiento espiritual, ofrendas, evangelización y pastor parecen tener una aplicación eterna a través de la historia de la iglesia. Y estos se expresan comúnmente en las iglesias de hoy. Claro, ese es el punto. Un pastor, un maestro, un evangelista, todas estas cosas que se ven, pues todavía funcionan y están ahí. Porque entonces la función, y perdóname la redundancia, las funciones son diferentes. Las funciones son diferentes y un pastor es el que dicen en su situación es el que apacenta el rebaño del Señor. ¿Ve? El que está sosteniendo ahí la iglesia a través no de valerse de ella, sino de que él pueda hacer por ella, servirle a estas personas. Entonces marca una diferencia y estará siempre. Y la evangelización o el evangelista es el que va y lleva el mensaje por todos lados. Por todos lados se lleva el mensaje. No tiene problema de ello. Ahora, parece que estos tienen implicación eterna, ¿no? Entonces, a través de la historia de la iglesia. Y estos se expresan comúnmente en las iglesias de hoy. Algunos dones como los milagros, las sanidades, también parecían desempeñar un papel crucial en la fundación de la iglesia. En la fundación. Solo han tenido una expresión esporádica en la historia de la iglesia. Eso vamos a mirarlo más adelante. El tema de la sanidad, que es tremendo porque en esto sí que hay controversia. Y ese tema de la sanidad
ha traído división, y ha traído división tremenda en cuanto a la iglesia, por las diferentes formas de pensar. Pero yo les digo una cosa, la escritura, realmente la Biblia nos dice a nosotros si realmente tiene vigencia, qué tipo de vigencia tiene y todo este tipo de cosas que están ahí. Bueno, ¿cuáles señales de la actividad del Espíritu Santo deberíamos esperar? Ahora nosotros, ya mirámoslo en la iglesia primitiva, ahora nosotros, ¿cuáles señales o cuáles actividades del Espíritu Santo nosotros hoy podríamos esperar? Muchos de nosotros esperamos con ilusión tantas cosas y tantas situaciones a través de lo que nos pasa y lo que nos sucede, que pues buscamos cosas que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas, pero vamos a ver hasta qué punto nosotros podemos realmente ver en ello. Antes de que Jesús se fuese de esta tierra, anunció que después de su partida enviaría al Espíritu Santo. Entonces note, hemos de aprender a diferenciar. Una cosa es que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, mirábamos ayer en un texto de que todos los milagros no se pudieron colocar en los textos. Todo lo que Jesús hizo era una actividad impresionante, la que se hizo con el Señor a través de milagros, sanidades y todo ese tipo de cuestión. Y el Señor está hablando ahora de aquí una cosa. Él está preparado para salir, para partir, Él se va. Y aquí en el texto de Juan, vamos a ir un momentico a Juan. En el texto de Juan 14, en el versículo 15 dice la promesa del Espíritu Santo. Entonces, una cosa es cómo se hacían las cosas cuando Cristo estaba en vida, estaba aquí. Pero Él en vida dice lo siguiente: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y es bien interesante este versículo, para que esté con vosotros para siempre. ¿Está hablando de quién? Ya todos nosotros sabemos que es del Espíritu Santo, pero ¿sabe qué es increíble en la mente nuestra? Que nosotros podemos leer el texto y que nosotros podemos entender que está hablando del Espíritu Santo que está para siempre. Entonces ya entendemos que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Ahora, ya que lo sabemos, ya que lo entendemos, vamos a mirar qué tipo de actividad o cuál es la función o qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo de acuerdo a Jesús, lo que va a hacer en la vida de todo creyente. En la vida de todo creyente. Porque Él también lo dice. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros como hermanos? ¿Sí? Siendo los que conformamos la familia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en todos los que estamos en el mundo? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Entonces dice que Él va a estar con nosotros. Ya lo tenemos claro que va a estar para siempre con nosotros cuando lo hemos recibido. Hemos de tener mucho cuidado. Hemos de tener mucho cuidado porque muchos de nosotros a veces resultamos pidiéndole a Jesucristo cosas que Él no va a hacer porque Él no está aquí. O le achacamos a Cristo cosas que Él hace, supuestamente que Él no está acá. El milagro maravilloso de lo que nosotros realmente hemos recibido y realmente lo tenemos claro de Cristo en nuestras vidas fue la salvación y esa obra maravillosa que hizo. Y Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero mire lo que pasa aquí. Ese Espíritu que va a estar con nosotros para siempre, dice en el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Entonces, se hace necesario que las personas, todos nosotros estamos en el mundo, ¿correcto? Pero el mundo que no ha podido recibir a Cristo, que no ha confesado a Cristo como Señor, no puede recibir al Espíritu Santo, no lo puede. Y muchos de nosotros a veces, por no tener este entendimiento, vivimos agarrados porque la gente no quiere recibir al Espíritu Santo. No puede, no puede. No es una situación diferente a esa, a que ellos no pueden. Entonces, este Espíritu como es de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. La situación aquí es que el mundo no lo ve y al no verlo, no lo recibe.
El mundo se maneja así. Muchos cristianos han querido seguir viviendo como viven en el mundo, que hasta no ver, no creer. Pero esto es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús a través de lo que iba a acontecer. Pues simplemente la gente que está en el mundo natural, no lo va a ver, no lo va a ver. Entonces, pues de hecho menos va a creer si no lo ve. Entonces no lo va a poder recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros todo el tiempo. Entonces él no dice, yo y él vamos a estar, no, dice, el que va a estar ahí con vosotros todo el tiempo y porque va a morar con vosotros es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No es nada más. Ahora, dice aquí, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, cuando él dice, no los voy a dejar huérfanos porque yo voy a venir a vosotros, está hablando que él iba a venir en la persona del Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Listo. Entonces, el Espíritu Santo está en a todos aquellos que hemos recibido a Cristo, estará con nosotros por siempre. Por siempre. En el versículo 16:7 dice lo siguiente, de Juan también, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ve, tremendo esto. Y cuando Él venga, entonces vamos a mirar lo que les decía. A ver, el Espíritu Santo está entre nosotros, ¿y cuál es la función que el Espíritu Santo va a operar en nosotros? Y ahí lo dice en el versículo 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo, o lo que ha hecho en todos nosotros que hemos creído en el Señor. Nos va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Ahora explica el por qué. De pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el punto. Ese es el pecado. Yo alguna vez le explicaba a ciertos hermanos una cuestión. Mire, el pecado es la incredulidad. La gente no me cree a mí porque a veces piensa que es que yo estoy tratando de evadir otro tipo de pecados porque tal. Hermanos, créanme. El pecado real es la incredulidad. Porque al fin y al cabo, los otros pecados que tú puedes hacer en la carne, que tú hagas de donde quieras, ¿sabe qué? Se pueden solucionar a través de dejar de hacerlos. Pero ¿quién cree, hermano? ¿Quién cree? Y por eso es que dice de pecado, y noten que ahí lo dice, de pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad los invadió. No creen en mí. Eso es lo que está aconteciendo. Y dice, ahora, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ve, esa justicia, la imputación de justicia, que lo que hizo fue Cristo en nosotros para Él poder ir al Padre. Y que el Padre nos viera a través de eso que hizo Cristo en nosotros. Y dice aquí, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y ese fue el juicio, porque el príncipe de este mundo sabemos que es el diablo, y todos los que estén bajo el sistema del diablo, pues ya, simplemente son juzgados. No es otra cuestión. Ahora, el Señor nos muestra esa operación del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que iba a hacer? En Hechos capítulo 1, entonces vemos la otra situación que acontece con esto, y cuando nosotros podemos mirarlo, lo miramos de la manera que es correcta, nos damos cuenta de que muchas personas están, digamos, por una otra razón, creyendo o pensando o anhelando cosas que no sucederán, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Cosas que no sucederán de acuerdo a lo que dice la Escritura. Mira, la razón está aquí. Dice aquí en Hechos 1:4, la promesa del Espíritu Santo. Ahora este texto lo va a escribir Lucas, ¿sí? El primer texto que nosotros vimos, que fue la promesa de enviar el otro consolador, fue del apóstol Juan. Ahora vamos a ver Lucas
cómo lo escribe aquí. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces Lucas solamente está haciendo referencia a algo. Teófilo es la persona que le pagó a Lucas para que fuera y hiciera toda la investigación. Y él ya le había mandado el primer tratado. El primer tratado era el Evangelio de Lucas. Eso es lo que se conoce como el Evangelio de Lucas. Ese fue el primer tratado que está haciendo referencia ahorita aquí este hombre. Entonces le dice, Teófilo, yo les hablé de las cosas. Venga, hermanos, les voy a decir algo. A ver, no me quiero poner cansón, sino quiero no sé, de pronto como hacerme entender. ¿Ve? Pero miren esto. Y miren esto para que, Dios, nosotros podamos prestar atención a esto. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ya Jesús no estaba. Él estaba viendo sobre lo que el Señor había hecho. Y ya le había escrito esas cosas que el Señor había hecho. Lo que hizo el Señor Jesús y lo que enseñó el Señor Jesús. Ya Jesús no está aquí. Es lo que está diciendo Lucas. Y miren esto. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado, esto es interesante, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ve, tremendo. Y aquí viene el punto. El punto maravilloso de todas estas cosas es que Lucas está escribiendo que el Señor dio mandamientos por medio del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles que él había escogido. Pusieron un aviso, hermano Pedro, un saludo a las personas que están escuchándolo en YouTube. Estamos transmitiendo su Facebook Live en formato audio para que sus seguidores escuchen el mensaje de Dios. Muchas gracias, mi amado hermano. Bueno, entonces decíamos lo siguiente. El Señor dejó unos mandamientos que nos iba a dar o que les dio el Espíritu Santo a estos apóstoles. Ahí dice, a los que él había escogido. Entonces note, él hace una acepción porque dice que fue a los que él escogió, no dice a alguien que se le ocurrió o a alguien que lo quiera tomar. Aquí dice que fue a los que él escogió. Y miren esto, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, que es una de las tantas características o no de las tantas, sino una de las características más importantes para ser llamado a alguien apóstol, es que el Señor se le haya aparecido. Claro que yo sé que ahorita hay gente que dice que se le apareció anoche en no sé dónde y se le apareció en noche. No, hermanos, no es verdad. No es verdad, eso no vuelve a ser porque el Señor está allá, sentado a la diestra de Dios Padre. Y el Señor después de que subió no se le apareció a nadie. Como a Pablo sí, claro, le habló desde el cielo, hermanos. Le habló, fueron palabras del Señor, no se le apareció. Pablo dice, se me apareció en el camino. El libro de los Hechos, ahorita vamos a mirar, dice, se me apareció en el camino, pero realmente fue una voz que oyó desde el cielo. Cuando nosotros leemos los textos bien, entonces, claro, los otros sí lo vieron, caminaron, estuvieron con él, ¿vale? Entonces, dice aquí, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué bueno es esto. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces Lucas está hablando de que el Señor les dijo, esperen aquí. ¿Se acuerda cuando yo les dije allá en el texto de Juan que les enviaría otro consolador? Esa es la promesa que se va a cumplir. Esperen en Jerusalén. Esperen en Jerusalén. Y esa promesa iba a tener un cumplimiento en ellos. En ellos. Y aquí dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y este es otro versículo que nos ayuda a entender
la diferencia o el apartamiento que hay entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Y él lo aclara. Lucas dice, sí, Juan los bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo, a los apóstoles. Que después, a través de la gran comisión, nosotros hacemos parte de ello. Nosotros hacemos parte de ello. Ahora, dice aquí también, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía seguían con esas preguntas tonticas, pensando que el Señor había venido a eso. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es increíble. Dice, van a recibir poder. Ahora, ¿cuál poder era? El poder para ir a hacer lo que quisiera, para hacer riquezas, para vivir una vida mejor, para no sé qué. No, hermanos, el poder no te era para que ellos le fueran testigos en todo lugar. Sabía el Señor las cosas que iban a acontecer a todos ellos, a todos. Los padecimientos que iban a tener, que iban a poder realmente resistir por ese poder que el Señor les había dado. Iba a empezar un ministerio fuerte y todos los apóstoles de una u otra manera lo tuvieron. El único que no murió, pues lógicamente sacrificado fue Juan. Pero note, a Juan Tiberio lo quiso matar en Patmos y lo mandó allá. Y allá recibió el Apocalipsis. Pero realmente es esto, van a recibir poder. Y ese poder no es para hacer lo que la gente piensa o lo que la gente quería, sino era un poder para resistir las cosas que venían. Porque las cosas que venían no eran fáciles, no eran fáciles. Y hoy día sí que se está comprobando. Claro, muchos de nosotros no vivimos hace 300, 400, 500, ninguno de nosotros vivimos eso, 600, 700 años. Pero para esos tiempos los predicadores que predicaban la verdad también padecían las mismas cosas. Vivían las mismas cosas de acuerdo a las épocas. Y se veía que la gente pues no creía como hoy. Muchos de nosotros vemos como la gente definitivamente no cree. Durante este periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, el Espíritu Santo obra activamente para dar convicción de pecado y vida espiritual. Es para eso que obra en nuestras vidas. Él no está para ver si me salva el incendio, a ver si me salva de esto. No, el Espíritu Santo no está eso, hermano. Espíritu Santo no está eso. Simplemente está obrando en una manera tuya para convencerte de que eres pecador y que tienes que llevar una vida espiritual. No es otra cosa. Ahora, así como para ayudar a los creyentes a vivir de tal manera que glorifiquen a Jesús. Esa es la otra parte. Nos enseña, nos deja ver que nosotros tenemos que vivir de una manera que glorifiquemos al Señor. No es de la manera que a mí me parece, el deseo mío, lo que yo quiero. No, hermano, lo que yo alcanzo no es eso. Es para glorificar. Esto es llevar a cabo las órdenes de Cristo. No son las órdenes de los hermanos, no es la orden del hermano Pedro, no es la orden del ungido César Castellanos, no es la orden de nadie, ni del Papa ni de nadie. Él específicamente, su misión es, y que ojalá se nos meta en la cabeza para que nosotros dejemos de estar en esa situación. Ahora sí, ya volvimos otra vez. Qué pena, se cortó un momento la señal, pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos y volvemos al tema. Entonces, estaba hablando que el Espíritu Santo, y que muchos de nosotros hemos de entender que el Espíritu Santo vino solamente a una situación. Es llevar a cabo las órdenes de Cristo. Es llevar a cabo las órdenes de Cristo. Y como les decía, no es algo que a mí me parece o que tal ungido de tal lado sí lo puede hacer o nada, hermano. Es lo que el Señor dejó estipulado, nuestro amado Rey y Señor Jesucristo. Miremos un momentico en Juan 17.
Noten que en el versículo 12 de Juan 17 dice así: cuando estaban con ellos cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, está hablando de algo bien interesante, que cuando el Señor le está hablando al Padre y que le dice: Padre, cuando tú los que me diste, yo los guardé, y solamente se perdió uno. Ese fue, ya sabemos nosotros, Judas, pero era para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. La palabra aborrecer aquí es rechazar. El mundo los rechazó. Claro, nos dio la palabra, les dio la palabra a ellos, nos dio la palabra a nosotros, y entonces, lógicamente, ahí es donde dice que el mundo nos rechaza. Y eso lo sentimos todos nosotros. Y ya definitivamente cada uno de nosotros entendemos y sabemos que cuando nos venimos a los pies del Señor, pues ya sabemos de qué nos dicen, locos, y bueno, un poco de cosas. Eso es rechazo. Entonces dice: yo les di mi palabra y el mundo lo rechazó. Ahora dice aquí: porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Eso es lo que nos diferencia, que como ya no estamos ni caminamos en ese tipo de situaciones, pues lógicamente, pues la gente nos rechaza por no andar, digamos, en las mismas cosas que ellos caminaban o que caminábamos en otro tiempo nosotros, ¿sí? Ese es el punto. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esto también es importante entenderlo. No es que nosotros nos vayamos porque somos tan santos que no podemos, mejor dicho, mirarnos con nadie ni hablar con nadie, nada de esas cosas. Dice claro: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En esa maraña, en esta generación torcida y loca, como dice el apóstol Pedro, el Señor nos guarda del mal. Es lo único que Jesús ruega al Padre. No que nos quite, no que nos vayamos como eremitas, anacoretas o ermitaños a las montañas para ver que nadie nos contamine. No es de esas cosas. Las batallas se viven aquí y las batallas son tremendas aquí, y es aquí donde nosotros podemos dar testimonio. Es aquí donde muchos de nosotros, a través de los hospitales, de nuestras empresas, de las cosas que nosotros tengamos, es donde damos testimonio. En un mundo que está loco. Pero qué bueno que muchos de nosotros podemos decir que ahí está, y este es el Señor, y el Señor es el que actúa en nosotros. Bueno es eso. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así como el Señor dice: Padre, tú me enviaste a mí, ahora yo también los envío a ellos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y ahora noten esto: el Espíritu Santo vino a que se cumpliese todo lo que el Señor dijo. Todo lo que el Señor dijo. Y si ustedes notan, de lo que hemos estado aquí hablando, no hay nada, absolutamente nada, que tenga que ver con el deseo pleno tuyo, de lo que quieres alcanzar o de lo que quieres ser en esta vida. Tiene que ver en un cumplimiento de que el Espíritu Santo viene a que se haga lo que el Señor dejó dicho. Lo que el Señor dejó dicho. En otro texto Él dice que Él le recordará todas las cosas y os lo hará saber a todos nosotros. Ahora, miren una cosa. No necesitamos señales y prodigios dramáticos para madurar, ni para ministrar. Los cultos de las iglesias no deberían ser escenarios de experiencias fuera de control, bajo el pretexto de permitir que el Espíritu Santo haga su obra. Hermanos, ese es el punto. Yo sé que esto que escribo a veces y no es nada, sino que es que realmente es pasión por esa verdad que está en la Escritura. Y el celo de la palabra del Señor. Yo soy un tipo malo, pecador, mentiroso. Yo soy todo lo que pueden llegar a pensar. Pero les digo una cosa: tengo celo por la palabra del Señor. Tengo celo por ella. Y les digo una cosa: cuando yo escribo esto, yo lo escribo no con el ánimo de ofender a los demás ni nada de estas cosas, sino que realmente, se los digo, si la gente no tiene entendimiento y si la gente no llega al entendimiento, el circo va a seguir creciendo en la iglesia.
que llaman del Señor. Y parecen obras de teatro expuestas a todo el mundo. Y la gente vaya así como quiere. Váyase como quiere. Entonces, debemos de entender que cada vez que las personas ahora, cuando las iglesias vuelvan a abrir, ojalá esos cultos de esas iglesias no deberían ser escenarios de experiencias fuera de control, que se caen, que se vienen, que se traen, que le ponen el ojo, que le ponen el diente, que el diente de oro, que le llueve plata, que no le llueve. Todo ese tipo de cosas que la gente tiene por hacer, hermanos. Todo eso, porque todo eso es engaño. El domingo que iniciamos nuestra enseñanza de quién nos fascinó para no decir a la verdad, pues lo estamos viendo ese tema, pero aquí llegamos a este tema también por esa razón. Las iglesias no deben de prestarse para nada ese tipo de cosas. Las iglesias tienen que prestarse para predicar la palabra del Señor, para enseñar lo que el Señor dijo. Y el Espíritu Santo, eso es lo que vino a que se cumpliese. Y eso es lo que hacen nosotros. Aquí no es para que yo me vea más bonito, para que yo me vea menos feo. Nada, hermanos. No tiene que ver con nosotros. Esto tiene que ver con toda una generalidad de todos aquellos que hacemos parte de la familia de Dios. De la familia de Dios. Entonces, gracias al Señor por lo que nos permite. Ahora, claro, la disculpa es que decir que el Espíritu Santo haga su obra. Vean, les digo una cosa. Nuestro Señor es un Dios de orden. Es de orden. No necesita tipos de espectáculos como esos. Ustedes saben por qué el Señor cada vez que hacía un milagro le decía a la persona, vaya y no le comente a nadie. Precisamente para que no se hiciera desorden, para que no hubiera espectáculo, para que la gente no mirara en las cosas que no debían mirar. Pero hoy, ¿qué se dice? Hoy, ¿qué se dice? Ay, hermano, voy a molestar al hermano Gonzalo, que lo tengo aquí al teléfono. Hermano Gonzalo, vaya ya a la iglesia donde yo predico y vaya y dígale a la gente el testimonio de qué es lo que ha hecho el Señor por usted. Y ahí de una vez me nombra a mí, porque es ahí donde usted está yendo. No, hermanos, no es nada de esas cosas. Antes el Señor decía, no. Calle y ve a hacer lo que tienes que hacer, y no es nada más. Y esto es interesante porque vean que aquí, cuando nosotros miramos estos versículos, nos damos cuenta de que es tremendo. Dios es un Dios de orden. Eso es claro. Vamos a Primera de Corintios, vamos a ir un momentico a Primera de Corintios. En el versículo 14, miren, ve que en el versículo 40, Primera de Corintios 14, capítulo 14, versículo 40, dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Es la instrucción que Pablo estaba dando. ¿Por qué Pablo está diciendo o finalizando ese texto con eso? Él estaba hablando del hablar en lenguas. El desorden más tremendo que hay. No solamente en este tiempo. Hace 2000 años Pablo tiene que hablar de esta forma porque la gente estaba en un desorden absoluto. La gente estaba en un desorden absoluto y la gente todavía sigue pensando y creyendo que a través de hablar en lenguas pues son los más ungidos o son los que más les habla el Señor. Yo no sé. No sé qué es lo que hacen. Y cuando uno lee todo 1 Corintios 14 se da cuenta que es absolutamente absurdo y mentiroso lo que uno aprendió a conocer en estas iglesias. Cuando le dicen a uno que hablar en lenguas y que el Señor te dice y que todo ese tipo de cuestiones. Es impresionante. Algún día vamos a hacer una enseñanza completa de 1 Corintios 14. Porque esa no se puede así tan a la ligera. Es hermoso ese texto. Y que muchos de nosotros logremos entender cuál era el propósito primero del texto y qué era lo que Pablo realmente quería que nosotros hiciésemos a través de esas indicaciones que él da ahí, que es algo bien hermoso. Ahora, entonces todo tiene que ser en orden de acuerdo a lo que dice la palabra y produce el fruto de dominio propio. Cuando las cosas son en orden, entonces se produce el fruto, uno de los frutos del Espíritu de Dios, que es el de dominio propio. Ahora, pues muchos de nosotros tendríamos que sentarnos a pensar si en los tiempos cuando íbamos o si algunos van a estos sitios, ¿hay dominio propio? El Señor no nos dio espíritu de cobardía,
sino de poder y dominio propio. Y entonces todos los hombres sujetos a que un pastor dice que saca una voz así, y entonces todos se quebrantan y caen al piso, y todos dominados, no tienen dominio propio, hermanos. No tienen dominio propio. ¿O es que solamente el Señor vino y se metió en el pastor? Y todos están sin el Espíritu de Dios. Es increíble ese dominio de la mente que tienen estos hombres para hacer doblegar a las personas. Entonces, lo único que muestra, cuando yo llego a sitios como esos, a mí me ha tocado, y el hermano Fernando que está del Espinal sabe, de muchos sitios donde yo he ido por el Espinal y todo eso, y cuando yo miro esas cosas, yo lo único que puedo pensar es que las pobres personas que están cayendo al piso, pues simplemente no son creyentes, no tienen al Espíritu Santo de Dios. Porque un fruto, que es el fruto de lo más hermoso que puede existir, el de dominio propio, no lo tienen. Son dominados por los demás. Son dominados. Y eso es triste. Triste. Gloria a Dios por lo que nos toca a nosotros, decía alguien. Cuando la gente pidió a Jesús una señal, miren, es increíble, porque aunque ellos veían muchas señales del Señor, de todas maneras la gente se la pasó pidiéndole señales al Señor. Y danos una señal, y danos una señal. Miremos qué es lo que dice el Señor, para poder entender qué fue lo que el Señor les dio como señal, o qué fue lo que les respondió cuando ellos le pedían señal. Aquí en Mateo 12, en el versículo 39, miremoslo desde el 38, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver señal de ti. Queremos ver una señal tuya. Ah, qué bueno. Él respondió y les dijo: la generación mala, esto es tremendo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Qué increíble esto. Qué increíble la contestación de Cristo, pues. Dice pues simplemente la señal del profeta Jonás. Ya nosotros sabemos que Jonás duró 3 días en el vientre del pez, ¿sí? Y él creyó que estaba en el invierno. Estaba en el centro de la tierra. El Señor les dice: bueno, la señal que yo les doy es la del profeta de Jonás, que cuando yo muera 3 días y 3 noches estaré en el centro de la tierra. Ellos no pudieron, mire, ellos no pudieron entender. Si ni siquiera hoy las personas que leen la escritura tampoco lo alcanzan a entender. ¿Ya qué fue? ¿Y qué fue lo que hizo ir al centro de la tierra y todo eso? Es algo increíble, muy hermoso. Pero esa fue la señal que les dijo y ellos quedaron locos. ¿Qué señal más necesitaban? Era increíble porque es que ellos vieron todo lo que el Señor hizo, pero más sin embargo necesitaban otra señal más. Es como cuando el cristiano medio y poco de fe se la pasa yendo a las iglesias los domingos, todos los domingos, para que le hagan un milagro. Es la misma vaina. Puede ser que vea los milagros que vea, pero él necesita todos los domingos ir a hacer algo. Por eso se crearon las romerías en la iglesia tradicional, el catolicismo, y hoy día el cristianismo casi que funciona de la misma forma. Un día esto les van a poner, no sé, la imagen de quién hay ahí, y ellos van a ir tras ese tipo de cosas, sin el entendimiento claro de lo que realmente es estar en el Señor. De lo que realmente es estar en el Señor. Bueno, gloria al Señor por lo que Él hace. Digamos que en esta pregunta ellos tenían curiosidad, pero no estaban listos para arrepentirse y seguirle. Hoy existe el mismo problema entre creyentes que quieren un espectáculo de poder sobrenatural, eso sí, pero no, que tienen poco deseo de participar en la autodisciplina espiritual necesaria para el crecimiento personal. Yo voy es porque hagan milagros, pero ¿y tu vida? ¿Y cuántos años está en Cristo? ¿Y has crecido? ¿Has crecido de verdad? ¿O solamente ha estado para que le den el espectáculo como si fuera el circo del pueblo que avisa que se va a ir y cada 8 días usted tiene que ir a verlo a la despedida? Por eso dice que se despide más que circo viejo. Parece que el cristiano es así.
Alguna persona y me dijo algo así parecido, que es que yo me despedía mucho. Yo vea, pues sí, debe ser que soy circo viejo. Pero noten una cosa, el cristiano siempre, cada domingo, el medio, el que no ha podido entender y creer, entonces se la pasa viendo espectáculos. Y le pasan 10, 15 años de su vida y no se le ve el crecimiento espiritual. Y esto no es solamente de lo que hoy nosotros vemos. Esto tiene que ver, el apóstol Pablo, por eso le dice en Gálatas, yo traté de darles comida sólida, pero no, todavía siguen en lo mismo. Es la misma cuestión. Y es lo mismo que aparecía ahí. Entonces, ojalá que muchos de nosotros, oh Dios, aportemos para el crecimiento de nuestra vida personal, esa parte espiritual que nosotros necesitamos, que se hace necesaria. Y se los digo, hermanos, para afrontar lo que viene, porque lo que viene, viene. Y si muchos de ustedes no se cimientan en esa roca que es Cristo, y dejan tantas cosas particulares, va a ser fuerte y duro. Va a ser fuerte y duro. A medida que la verdad del Evangelio se introduce en culturas dominadas por la actividad demoníaca, Dios puede exhibir su poder dramáticamente, pero esto es una excepción, no una experiencia normal cotidiana. Ay, hermanos, que esto es una excepción para hacer algo, pero no es que ahí dele y dele y dele. No es así. No es nada, porque si el Señor se la pasara en eso, denle milagros y hágale milagros, las personas no crecen espiritualmente. No van a crecer. No van a poder depositar su confianza realmente en aquel. Es que es bueno cuando muchos de nosotros decimos, y a mí cuando alguien se me acerca y me dice, es que el Señor no me ha contestado, se demora, yo le dije, estás en el Señor. Siempre les digo, estás en el Señor. El Señor no va a responder así como uno piensa que le va a responder, porque se necesita que nosotros a través de la tribulación maduremos. Maduremos. Todos necesitamos eso. No hay un solo cristiano que no vaya a tener que pasar por esa circunstancia, esa situación, esa forma de aflicción, de tribulación para poder madurar, tomar y formar carácter en Cristo. En los días anteriores al regreso de Cristo, podemos esperar señales de falsos profetas y maestros. Eso sí, créanme que eso va a acontecer. Y eso es lo que ha estado aconteciendo hoy en día. Eso es lo que sucede hoy en día. Están los próximos días para que Cristo venga, digo yo, en un tiempo que se va a dar, va a ser primero el arrebatamiento, pero vea que les cuento, hermanos. Y se los digo con un poco de tristeza en mi corazón. Muchos van a ser engañados a través de todos estos hombres. Van a ser engañados. La gente dirá, no, entonces pues era que no estaban firmes. Bueno, de pronto es eso. Y muchos de nosotros vamos a tener que revisar si realmente nosotros estamos firmes o no firmes en el Señor. Si realmente nos hemos cimentado o nos hemos edificado en ese cimiento que el Señor dijo que tenía que ser. Tenemos que mirar en ello y ver a ver qué es lo que acontece. Entonces, en los días anteriores, dice aquí que al regreso de Cristo podemos esperar señales de falsos profetas y maestros que quieren que la gente crea que ellos son ministros de justicia. Eso es lo que va a acontecer. Va a acontecer, hermano. Ahora, cuando la gente o cuando ellos se vayan a presentar como ministros de justicia, pues lógicamente, hermanos, que no se les van a presentar poniéndoles un revólver y diciéndoles esto o siendo de esto. No, ellos van a tener una apariencia de piedad que ustedes no van a poder con ella. Como le decía a un hermano hace poco, le dice, mire, esas personas se le van a parecer a usted que usted hasta se va a arrodillar para besarle la mano. De la apariencia de piedad tan tremenda que van a tener. Y que cuando el cristiano no ha sido maduro realmente, entonces va a caer en eso. Es que ese sí habla bonito, es que nos habla tan lindo, ve que él nunca ha dicho nada, ay tan bello, ay tan hermoso.
Dios, Dios, Dios. Dios no nos envió a hablarle hermoso a nadie, sino a hablarle la verdad. Y esa la encuentra en la palabra. Para eso hay otros sitios y otras formas y se van allá y no sé, buscan a alguien que les diga lo hermosos que son todos y lo bellos que vamos y todo ese tipo de cosas que pueden suceder, pues ahí están, al orden del día. Pero realmente en la palabra esto es algo diferente. Esto es algo diferente. ¿Cómo se presentan ellos? Y van a haber muchos. En 2 Corintios, capítulo 11. Dice, en el versículo 12, Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, está defendiendo su ministerio, pero ya al final él está diciendo lo siguiente: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Tiene esa disputa con ellos y él está diciendo, yo todo esto lo estoy haciendo simplemente para quitar ocasión de todos aquellos que se glorían, que dicen que ellos son mejores, que yo no, que este tipo de cosas. Es que puede haber algo que realmente sea cierto, porque me acusan, o a Pablo lo estaban acusando de algo que no es realidad, ¿sí? Y entonces dice, ellos que se glorían, dice, ellos que dicen que están así, que son asá, y que ellos hacen esto y que hacen lo otro, y que ellos sí son buenos, que los malos somos ciertas personas que predicamos cierto evangelio que según ellos no es el de ellos. Pues lógicamente yo no predico el evangelio de estos hombres, yo predico es el evangelio de Cristo. Y no sé que yo sé que no solo yo, sino muchos otros hombres, gloria al Señor, porque los hay, que también predican el evangelio de Cristo. Pues vamos a ser rechazados y así como el apóstol Pablo, no, eso no es así y esto no es así. ¿Listo? Entonces Pablo en su defensa dice, bueno, estos dicen lo siguiente, pero él les dice una cosa: porque estos personajes son falsos apóstoles. Y ya hemos aprendido que dice falsos apóstoles, no apóstoles falsos. Y el hecho de que diga falsos apóstoles puesto en esa línea gramatical es específicamente por una razón. La razón es que cuando dice falsos apóstoles es porque apóstoles no hay. Si hay falsos, entonces querría decir que sí hay apóstoles, pero que está hablando de unos que son falsos. Pero aquí Pablo dice falsos apóstoles, no existen. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso sí, se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son obreros fraudulentos. Fraudulentos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso no tiene gracia, porque el mismo Satanás se viste como lo que fue en un tiempo: ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como, oiga esto, como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se pueden disfrazar de ello, pero de ahí no pasará. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, Pablo está hablando de eso, pero cuando ustedes van a Mateo 24:24, en un texto que años atrás el mismo Señor había hablado, que lo escriben, mire lo que dice Mateo 24:24. Para corroborar lo que Pablo está diciendo, dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos. Y note que siempre esa palabra va con falsos primero, no cristos falsos, sino falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tremendo eso. Y hablarán, y los profetas, y saldrán, y dirán, y todo. Uy, sí. Y sabe que es que la gente, pues a través de la necesidad que pueda tener en su deseo, llegan a suscitar cosas y pueden que le pasen cosas. Entonces sí, la gente se toma de eso y dice, no, pero clarísimo, clarísimo que todo esto está muy bien. Bueno, eso es tremendo. Muchas cosas van a experimentar y van a vivir.
Entonces aquí cabe una pregunta. ¿Y si no vivo una experiencia espiritual y dramática? Hermano Pedro, ¿y si yo no vivo una experiencia así, Dios mío, espiritual y dramática? ¿Quiere decir que yo no he podido conocer de Cristo? Porque parece que los que conocen de Cristo sí son los que viven esas experiencias así, ya sabes. El pensamiento nuestro, ¿no? A pesar de todas las protestas en contra, los que promueven las experiencias de lenguas, sanidades, oiga esto, palabras de ciencia y sensaciones exaltadas, en cierta manera intimidan a los que no comparten sus experiencias o a quienes cuestionan su validez. Yo personalmente me he sentido a veces intimidado al leer libros y escuchar oradores que promueven experiencias inusuales. Y algo hablábamos también el domingo de las iglesias que a través de un hombre de hace 100 y pico de años se toma para decir y hacer cosas y queda uno de eso a hablar positivamente y de todo ese tipo de cosas que la gente les enseñan y tienen por hacer, que es tremendo. Oh Dios. El apóstol Pablo advirtió a los creyentes de Corinto contra los falsos maestros que estaban tratando de obligarlos a someterse con afirmaciones increíbles de autoridad espiritual. Eso es, de esa autoridad espiritual. Ahí, él todo el tiempo les estuvo diciendo, y fue lo que acabamos de ver, 2 Corintios 11, en los versículos 12 al 15, pero esto está desde el 1, como Pablo les dijo, sí, yo sé que ustedes a mí me dicen tal cosa y toda esa cuestión, pero ustedes no se han dado cuenta de algo que está ahí, porque estas personas promueven eso, promueven, yo sé por qué lo digo, promueven, es increíble. Las personas cuando no encuentran ese acuerdo con alguno de nosotros, como en el caso hace muchos años que me pasaba, era que a mí, y Fernando lo sabe, a mí decían, el diablo está bajando al Espinal, de todos estos grandes religiosos que habían allá y ese tipo de cosas. Bueno, cada quien mirará, pero la gente no sabe a qué se está exponiendo y qué es lo que está sucediendo con ellos. Y se ha de tener un cuidado tremendo. Es mejor uno, decía por ahí un amigo mío, andar piano. Bueno, ellos decían ser superiores e incluso a Pablo, porque ellos decían que el pobre Pablo era pobre Pablo. El apóstol los llamó sarcásticamente grandes apóstoles. Miremos, venga, vayamos allá a 2 Corintios 11 y lo miramos en el versículo 5, cómo los llama Pablo. Dice en el versículo 5 en 2 Corintios 11, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Tremendo, tremendo lo que Pablo es. Ahora, le preocupaba que los creyentes fuesen desviados de la simple verdad del Evangelio. Porque es que les cuento una cosa, la verdad del Evangelio es simple. Cree en el Señor Jesucristo y alcanzarás la vida eterna en el reino de los cielos. No es, cree en el Señor Jesucristo y usted va a tener casa, carro y beca y usted va a vivir una vida así y a usted le va a hacer así y tal esa cuestión y otros van a sufrir y usted se va a ir para el cielo así, gozando aquí y gozando allá. Para nada. Él no le va a ayudar en esto, no le va a ayudar en el otro, nada de esas cosas. Cree en el Señor Jesucristo, es en el Evangelio. Es simple. Lo que pasa que en esa simpleza lo que más le cuesta al hombre es creer. Y fue lo que vimos al principio de la enseñanza, ¿no? Que el Señor dice de pecado por cuanto no creen en mí, porque la incredulidad invade al ser humano. Y para
ellos no identificar esa incredulidad, entonces la ponen en otro tipo de cuestiones y de cosas. Ah, es que esto, ah, es que aquello, es que este no sé qué, es que este sí sé cuándo, y se la pasan en eso, pero no se dan cuenta en la incredulidad. Y ese pecado es absolutamente tremendo. Es un pecado, uff. Seríamos ingenuos si pensáramos que no nos acecha la misma amenaza hoy. Por eso debemos examinar cuidadosamente nuestra fe, evaluar lo que nos dicen, lo que yo les digo, hermanos. Tienen que evaluarlo. Y yo precisamente doy los versículos. Evalúenlo muy bien, mírenlo muy bien. Si les digo que lo que yo les digo, háganlo así. Si ustedes llegan a escuchar a otros con más veras, también háganlo. Evalúen muy bien las cosas. Sea la escritura la que realmente a ustedes les dé esa verdad. Que sea la escritura. No sea el hombre que habla bien, no es el hombre que se expresa bien, no es como nada de esas cosas. Ahí está, y esa verdad la puedes encontrar en la escritura. Es bueno que muchos miremos en ello. Entonces es bueno evaluar lo que nos dicen y probar todas las cosas por lo que Dios ha dicho en su palabra, segura, digna y de confianza. Seríamos sabios si evaluásemos toda enseñanza por la segura palabra de Dios, como hicieron ¿quién? Los bereanos. Ese es un ejemplo que el Señor dejó escrito ahí. Y es un ejemplo que ojalá todos tuviéramos la sana costumbre de hacerlo. Todos. Tuviésemos la sana costumbre de hacerlo. Es buenísimo eso. Es buenísimo porque cuando nosotros venimos a la palabra, entonces, pero el hermano Pedro dijo tal cosa, y mire, podemos ver eso. Y que yo muchas de las, cuando ellos, por una otra razón, me dicen, hermano, tal cosa, a mí me encanta que me pregunten, porque lo único que yo veo es que ellos van entonces y verifican las cosas que se les dijeron. Y al verificar las cosas que se les dijeron, entonces tienen que preguntar. Perdónenme la expresión, no comen entero. Yo llevo ya 18 años con muchos hermanos. Yo a todo este tipo de cuestiones, yo todo esto lo sé. Y ya mi vida se ha ido en esto. Y yo aquí estoy todavía. Todavía estoy aquí enseñando y respondiendo a las cosas que se me dicen en el sentido de todo lo que tiene que ver con la palabra. No tengo dificultad con eso. Pero el hecho de que yo lo haga también es bueno que lo sigan haciendo ustedes. Constante. Vayan a la palabra, miren en ella y dense en cuenta. Imagínense que cómo será esto si, por ejemplo, aquí en Hechos 17, esto es tremendo. Aquí en Hechos 17 dice en el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Entonces es increíble. Pablo y Silas van y los meten allá en la sinagoga de los judíos, en una región llamada Berea, y dice aquí, y estos eran nobles, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Cada día las eran así, recibían la enseñanza de Pablo, la recibían, ellos no tenían problema en eso. Pero note que ellos y la recibían de corazón y no tenían problemas, no tenían discusiones ni nada. Entonces ellos miraban y revisaban lo que Pablo había dicho de las escrituras. Y entonces ahí dicen ellos, para ver estas cosas, si eran así, si era realmente lo que Pablo había dicho. Es hermoso eso. Y eso no es ir en contra del que predica ni nada de esas cosas. Y Pablo nunca se sintió afectado por eso. No. Sé que a través del tiempo uno va a encontrar personas que lo van a hacer por molestar y por fregarle la vida, creyendo que le friegan la vida al predicador. De contienda y de cosas, pero la mayoría no es así. Y cuando lo hacen, qué bueno, porque lo único que le muestra a uno es que están mirando, están viendo sobre esa misma escritura y no tienen dificultad ni problema en ello. No hay dificultad en esto. Ahora,
¿Será que entonces nosotros para este tiempo necesitamos más revelaciones? ¿Más revelaciones? ¿Será que necesitamos nosotros? ¿No es suficiente con lo que vivimos? ¿No es suficiente la palabra del Señor para nosotros poder creer en lo que realmente el Señor nos ha dejado escrito? Bueno, ¿alguna vez ha intentado criar los hijos sin consejos? ¿Cuál de nosotros ha podido hacer eso? Que nosotros eduquemos a nuestros hijos sin consejos. Algunos o me están viendo, ¿no le han dado un solo consejo a sus hijos? De una u otra forma nosotros damos consejos. Ahora, encontrar una dirección en una ciudad que no conoce sin un mapa, ¿lo hemos hecho? Vamos a buscar. No nos armamos de mapas y vamos a ir a hacer eso. Nos armamos de dirección. Todo ese tipo de cosas. O a lo mejor vivir la vida cristiana sin que le enseñen cómo. Para conocer a Dios y vivir de tal manera que le agrademos, necesitamos información. Se hace absolutamente claro que se necesita información, hermanos. Ahora, esa información puede venir de varios canales, varios sistemas, maneras, formas, ¿sí? Pero lo más seguro que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Esa información hemos de recibirla ya. Ahora, si hay alguien que nos enseña, listo, pero igual, que nos enseñe, pero aquí está la palabra. Que está la palabra. Puede ser que la persona que les esté enseñando a avanzar mucho más cosas que pues, se hacen dificultosas o cosas como esas. Pero ahí está. Y la información absolutamente clara y concisa la conseguimos en la palabra de Dios. La conseguimos ahí. Entonces, las instrucciones para conocer a Dios no las traemos integradas cuando nacemos. De hecho, no sabríamos lo suficiente acerca del Señor para apreciar su grandeza, nuestra necesidad de salvación y cómo encontrar aceptación en Él si no fuese porque Él se ha revelado a través de la historia por medio de apariciones especiales, mensajeros angélicos, profetas, apóstoles y la colección de escritos inspirados que nosotros llamamos Biblia. Es ahí donde está todo. Y es ahí donde se reúne todo. Pero note una cosa. Este listado de cosas que yo acabo de dar aquí es increíble porque dice que fue por medio de apariciones especiales. ¿Sabe que sí? Pero está escrito aquí. Porque, a ver, ¿alguno de nosotros vimos cuando el Señor se le apareció a Juan? A esa pregunta, hermano Pedro. Sí, ¿alguno de nosotros vimos? No, es que lo dice aquí. Ah, exactamente, lo dice aquí. Lo dice aquí. Ahora, mensajeros angélicos. Entonces nosotros sabemos, ay, que unos ángeles sacaron o se le aparecieron a Abraham. Ah, sí. ¿Ustedes lo vieron? No. ¿Dónde? Lo dice aquí. Claro, ahorita hay gente que dice, no, si a mí un ángel se me apareció. Ve qué curioso, nosotros somos de lo más increíbles que somos. ¿Cómo puede ser que los hombres hoy puedan llegar a decir, ciertos hombres puedan llegar a decir que Dios se les apareció, que Jesús les hizo una no sé qué, que Jesús, y a otros son ángeles? O sea, parece ser que esta situación celestial como que tiene rangos. A ciertos que no son como tan buenos o regulares son los ángeles los que le aparecen. A los más buenos y a los más santos les aparece Jesús. Vea pues hasta dónde hemos llegado nosotros. ¿Sabe qué? Y muchos de nosotros pisoteamos, ignoramos, rechazamos, aborrecemos al Espíritu Santo. Cuando tú eres capaz de decirme que se te apareció un ángel, el Espíritu Santo que tú tienes dentro, si es que lo tienes, vale 3. No sirve para nada. Es mejor el ángel que se le apareció, el que le trajo la razón, el que le llevó, el que le puso o el que le hizo.
Y acuérdese que hoy comenzamos diciendo, el Padre está en su trono, a su diestra está Jesús, y el que está con nosotros es el Espíritu Santo, y Él vino a hacer cumplir todo lo que el Señor Jesús dijo, de acuerdo a lo que leímos en la palabra. Entonces ya que salga de nuestra cabecita tanta bobada. ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué es que la florecita de no sé qué? ¿Qué el florecita? ¿Qué el enjuague de no sé dónde? Pero esto, ay hermano, yo no sé hermano, yo no sé, pero ay Dios mío. Entonces un día hago una medallita y yo mismo oro por la medallita y hermano, ungida por el hermano Pedro, compren la medallita. ¿Y Cristo? ¿Y Cristo dónde está? ¿Dónde estará el Señor? Oh Dios, bueno eres tú, Señor. Entonces decíamos que todo esto lo encontramos en la Escritura. Entonces, ¿sigue Dios escribiendo la Biblia? Sería lo último que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿será que Dios sigue escribiendo la Biblia? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué piensan ustedes allá? ¿Qué será? ¿Que todavía el Señor sigue escribiendo la Biblia? ¿Habla por medio de profetas modernos como Elías o Jeremías? ¿Será que eso es verdad? Hermano Fernando, el hombre que se le acercó, que, que iba a ser el próximo Elías, que para la venida de no sé quién, Brahman, todos ellos, sí, ¿será eso? ¿Será que todavía eso está funcionando? ¿Será que todavía eso se da? ¿Está comunicando ideas a algunas personas para su propio bien o el bien de la iglesia? ¿Será que de verdad se la pasa diciéndole a pastores por las noches? Que le diga al hermanito no sé qué, que le diga a la hermanita sí sé cuándo. ¿Será que ese Dios es tan inútil que no es capaz de comunicarse con aquel que realmente venció su orgullo, se arrepintió, creyó en él y tiene su fe puesta en él, que le manda razón por un ungido? Ve, qué tremendo es esto. ¿Cuánta información nueva está revelando? Cuando las personas se ponen de pie en una de nuestras reuniones y dan al resto de la congregación una palabra que viene directamente del Señor respecto a un voto sobre el presupuesto anual, un proyecto de construcción o la designación de un nuevo pastor, ¿deberíamos creerle? Que se levanta gente y el Espíritu dice que le ayuden a comprarla a Pedro Parada, la casa de la esquina, porque la iglesia crecerá. ¿Será eso? Las respuestas a las preguntas antes citadas no son tan claras como nos gustaría que fuesen, pero la Biblia nos da algunas directrices por las cuales podemos juzgar la validez de las afirmaciones de nuestros días. Y yo, adrede, lo dejo ahí en el sentido de que, en que yo sé que todas estas cosas que están aquí, cuando yo las escribí, esas preguntas es para darnos un ratito más, para que sea la misma escritura la que nos lo diga. Yo particularmente sé que todo esto no es verdad. Pero es mejor que la escritura no lo diga. El mismo caso de 2 de Corintios 11, que es el texto que tenemos hoy como base. En el versículo 3 dice: pero temo, y aquí viene el punto, si estas preguntas que yo acabo de realizar, habla por medio de profetas modernos como Elías o Jeremías. Segundo, ¿está comunicando ideas a algunas personas para su propio bien o el bien de la iglesia? Tercero, ¿cuánta información nueva está revelando?
Cuarto, cuando las personas se ponen de pie en una de nuestras reuniones y dan el resto de la congregación una palabra que viene directamente del Señor respecto a un voto sobre el presupuesto anual, un proyecto de construcción o la designación de un nuevo pastor, ¿deberíamos creerle? Y como yo escribí aquí que la respuesta la podríamos encontrar es aquí, mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:4. Perdón, desde el 2. El apóstol diciéndole a la iglesia, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, y aquí viene el punto, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo. Ya nosotros deberíamos estar firmes y fieles a Él. Pero, como dice el apóstol, hay temor de que de alguna astucia, alguna circunstancia, lleve a que la gente se separe de esa sincera fidelidad de Cristo. Y Pablo en el otro versículo da la razón. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es sencillo, hermano. Nada de estas cosas es cierto. Ya todo fue puesto en la palabra. Ya no se necesita una nueva revelación. Ya no se necesita nada de esas cosas, hermanos. Nada de esas cosas. Y más bien, se usa la escritura, y muchos usan la escritura para desviar la fidelidad de muchos a Cristo. Por eso dice que son los sentidos. Unos quieren que desvíen sus ojos a otros dioses, que se oigan otras propuestas y otras cosas, que se digan otras cuestiones diferentes. Y ahí está la gente, siempre enmarcada en todo este tipo de situaciones y de cosas. Absoluto cuidado hemos de tener con ello. Tenemos que mirar muy bien en ello para no ser engañados. Para el día jueves, que es nuestra enseñanza, a las 6:30 de la tarde, los que estén apuntando, por favor apunten esto. ¿Nos dice la Biblia suficiente acerca de Dios? Para seguir con el tema. ¿Nos dice la Biblia suficiente acerca de Dios? Y es ahí donde muchos vamos a mirar en la escritura lo que hemos leído, o que hacemos o lo que vemos, y poder realmente saber si es correcto, no es correcto, si la Biblia le falta algo. Porque no falta alguien que diga que a la Biblia le falta algo, o que escribió algo de más y que no había necesidad de hacerlo. Pero, pues eso solamente nosotros lo podemos evaluar cuando leamos la escritura y nos damos cuenta si realmente la Biblia habla suficiente acerca de Dios. Miraremos en ello. Cualquier pregunta que tengan sobre el tema, bien pueda hacerla mientras que yo me tomo mi agüita concebida. Ay,
Bueno, nuestra meta, ya creo que vamos en 143 suscritos, hermanos. Entonces ahí les ruego el favor en lo que se pueda, a ver si logramos, si esta semana sí alcanzamos. Esta semana no alcanzamos, si esta semana sí alcanzamos a reunir las personas que necesitamos suscritas para lo del famoso canal de YouTube. Y para poder, digamos, yo estoy contento con esto que se está haciendo aquí por Facebook, pero también es bueno porque ya con el canal de YouTube, digamos, parece ser, yo no entiendo mucho de esta tecnología, pero este chico, Andrés, que sabe mucho, me está diciendo una cantidad de cosas, entonces creo que se está haciendo por juntos lados y es bueno, porque después de que tengamos eso, entonces las personas que quieran compartir las enseñanzas, las que crean que son convenientes, lo pueden hacer. Tengo entendido que aquí por Facebook no. Solamente los que las ven y muy difícil. Las comparten ahí, pero no se las pueden compartir a las demás personas. Eso es lo que tengo yo entendido. Vamos a ver. Voy a orar y mientras que oro, a ver si de pronto hay alguna pregunta, con todo gusto. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Rey, Señor Jesucristo. Bueno eres tú, Señor, y gracias por tu palabra maravillosa y gracias, Padre amado, por enseñarnos que, oh Dios, tú te fuiste, Señor Jesucristo, pero nos dejaste al Espíritu Santo. Y Él vino a hacer todo lo que tú, Señor, había dicho y había hecho. Y que ese cumplimiento se diera en la vida de cada uno de nosotros. Esa función del Espíritu Santo es esa. No es la que muchas personas piensan o los que muchas personas creen, que se le puede ordenar, que se le puede decir que lo que tiene que hacer. No. Específicamente nos vino a convencer de justicia, juicio y pecado. Y que nosotros ya puestos en ti, Señor, entonces Él nos guió a toda la verdad, para que nosotros podamos caminar conforme a esa verdad. Oh Dios, oramos y suplicamos tu favor porque seas tú, Señor, trayendo a nuestro corazón convencimiento del amor hacia los demás, Señor, y de poder mirar en todos aquellos que por una u otra razón tienen necesidad. Y gracias te damos por lo que tú nos das a nosotros y que nosotros podamos dar hacia los demás. Gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos, Señor. Y gracias, Señor, porque también ella nos previene de los peligros que muchos están suscitos a padecer precisamente por los engaños que vienen de aquellos todos que están trabajando para la obra de aquel que desde hace mucho tiempo ha querido hacer oposición. En cuanto a nosotros, gracias, Rey, por todas las cosas que tú haces en cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque lo único que podemos decir es que tú has estado en nuestras vidas y nos has guiado conforme a tu verdad. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Rey, y te damos la gloria a ti, en el nombre poderoso de nuestro amado Rey, Señor Jesucristo. Amén, Señor,